Ayer tuvimos noticias sobre los recortes de los tipos impositivos que puso la Fed hace unos cuantos añitos, cuando la pandemia subieron al 5% y hoy, ayer, esta noche, los han bajado al 4,25, del 4 al 4,25, bajando en 25 puntos, lo que conlleva a una buena bajada de tipos. Así que vamos a ver el histórico, a ver por qué los han bajado y algunas empresas que les va a resultar muy beneficioso. Y es que, como veníamos diciendo, la Fed baja 25 puntos básicos y fija ahora mismo el mercado laboral como su prioridad. Aunque la inflación sigue siendo elevada, ahora mismo pasa a un segundo plano. ¿Esto quiere decir? Bueno, pues que puede ser que se hayan pasado de la raya y aunque de momento la inflación no esté controlada, han decidido bajar los tipos de interés para poder acelerar un poquito el mercado de valores, es decir, los trabajos y que la gente, pueda volver a endeudarse para poder seguir manteniendo un poco el mismo ritmo que venían diciendo hasta 2019. Recordar que fue cuando la pandemia. Esto, ha hecho que al bajar los 25 puntos básicos se queda ahora mismo el margen de 4 a 4,25. Esta es la primera bajada que ha habido desde 2024, desde que prácticamente Donald Trump pilló, está a punto de pillar el poder de la Casa Blanca. Y de momento, pues ahora mismo tenemos los datos según esto, que baja de los 5 puntos a los 4,25, los 4 aproximadamente. Esto, una vez viendo todo el tema, es que, pues pretende ser, la primera bajada, aunque parece ser que no la última. Su primer recorte desde diciembre de 2024, que ya veníamos comentando, de 4 a 4,25, aunque la incertidumbre por el tema del empleo permanece elevada. Sabéis que cuando las cosas se ponen mal, la cosa es que suben los tipos de interés para quitar inflación del medio, para quitar mucho dinero del por medio. ¿Por qué? Bueno, pues aparte que ahora veremos esto del por qué, quería deciros el tema este, y es que veníamos de tipo de interés prácticamente entre el 0 y el 1, por el tema de la recesión del COVID, que esto hizo, que se imprimiera dinero a mansalva. Como sabéis, si se imprime muchísimo dinero se genera inflación. Esto se hizo simplemente porque no se permitía a la gente ir a trabajar, con lo cual había que inyectar dinero de alguna forma en la economía de las familias para que puedan sobrevivir a estos temas. ¿Qué pasa? Que después de 2 añitos, según veis aquí, enero de 2020 a enero de 2022, después de 2 añitos de inflación descabellada, tema de los recortes al tema del 0% de los tipos de interés, ¿qué pasó? Que luego subieron del 0% al 5% de una manera gigantesca. Es decir, se elevó muchísimo. ¿Por qué? Porque toda la liquidez que se había inyectado a las familias había que empezar a recortarla para no generar más inseguridad en la economía. Si no, muy posiblemente, la cosa hubiese sido bastante peor según los datos económicos, y poquito a poco, luego la Fed lo fue bajando hasta ahora que se encuentra en 425. ¿Esto qué lleva? Bueno, pues como veníamos comentando en la noticia anterior, ahora mismo pasa por presiones de Donald Trump, que quiere mantenerlo se mantiene la inflación por encima del 2%, aunque, se prevé que se intente mantener entre el 1,6 y el 1,4. Obviamente, esto es una tarea bastante fastidiosa, pero tenemos es que la Fed, dijo en un comunicado, los riesgos para el empleo han aumentado. Es decir, si se sigue metiendo los tipos de interés al 5%, el ratio de deuda de las empresas es muy alto, con lo cual es más complicado el poder endeudarse para seguir avanzando y poder mantener así una estabilidad económica. Esto, si nos venimos aquí a los ratios históricos, podéis ver que en toda su historia ha estado siempre en los peores momentos, han terminado por elevarlo incluso a 20 puntos de interés, que se nota muchísimo. Pero es que en los últimos momentos, veníamos comentando aquí que tenemos justamente en la crisis de 2008 como subieron al casi 6%, que es una salvajada, que fue casi en la época de los 2000, luego bajaban casi al 2, se mantenían entre el 2 y el 0 durante 2008 hasta 2017 aproximadamente, volvieron a subir y, pues durante la crisis del COVID se mantuvieron al 0 para intentar, como digo, liquidez en la economía, para luego volver a subirlos. Como ya sabéis,
al final la Fed lo que intenta es controlar la inflación, ¿vale? Los tipos de interés, la economía en general, y esto afecta a las empresas. Entonces, ¿qué empresas se ven beneficiadas por el tema de que bajen los puntos de interés? Al final son los rates, ¿vale? Como veis por aquí, los rates, que son los especializados, ¿vale? En todo el tema del alquiler, y que, bueno, pues nos dan unos buenos dividendos. La cosa es que al bajar los tipos de interés, como veis, suben automáticamente los rates en el mercado, como veis aquí, American Tower Corporation, que básicamente es un rate de antenas de comunicación de 5G. Al bajar los tipos de interés se pueden endeudar mucho más y podríamos ver subidas cercanas muy pronto, ¿vale? Tenemos aquí un pequeño drawdown, valoración mínima. Entonces, bueno, a nivel luego de fundamentales, si queréis, ¿vale? Pues podemos veros un poquito así por encima. Y es que tenemos un estancamiento en ventas, crece en beneficios, ¿vale? Pero esto obviamente habrá que ver un poquito más a largo plazo. Obviamente, eso lo que nos interesa muchísimo a nosotros es el tema de las recompras, que no diluyan demasiado, ¿vale? De momento, esta empresa parece que no diluye demasiado, da un buen dividendo, que es al final lo que son los rates, no es lo que nos permite a nosotros, ¿vale? Un buen dividendo de un 3,20 a 3,59, que es lo que se va a hacer en los próximos 9 meses, y de momento, ¿vale? Esta empresa no diluye demasiado la empresa. Recordar que los rates al final, como no se pueden financiar apenas, diluye mucho la empresa. Cuanto más se diluya la empresa, peor para nosotros, pero también pueden meterse en tema de deuda. Entonces, cuanto menor sean los tipos de interés, menor ratio de deuda tienen en cuanto a intereses, y menor deuda comparado con sus beneficios totales tendríamos en este caso. Obviamente este es uno de los ejemplos, ¿vale? Que os he traído aquí al canal hoy para que lo tengamos todos en consideración. Recordar que aquí básicamente nos dedicamos al mundo del dividendo también en tema de los rates, y al crecimiento, ¿vale? Que tenemos casi un 30, que para un rate, ¿vale? Es un poquito elevado en este caso, teniendo en comparación, por ejemplo, Digital Realty Trust, ¿vale? Que otra empresa de rates, que tenemos aquí un drawdown de un 10%, aunque sí, esta está con un forward pair extremadamente elevado. Obviamente, esto simplemente sería por meternos si queremos tener la empresa en cartera por el tema del dividendo, aunque hay empresas mucho más atractivas que veremos ahora después. Porque, bueno, pues tenemos en este caso una evaluación que está muy por encima, ¿vale? Que no sería lo más maravilloso del mundo, pero para saber si esta empresa sería idónea para tenerla en cartera, teníamos que meternos en tema de beneficios, deudas y demás, y que tenemos crece en ventas y crece en beneficios. Aunque el forward pair está ultra elevado, habría que ver exactamente a qué se dedica esta empresa, ¿vale? También por el tema del dividendo, que ya, como ya os digo, es lo que nos lleva a nosotros a meternos en riesgo con el tema de los tipos de interés. Y tenemos de momento un dividendo de un 2,85, un 2,90 lo que nos espera en los próximos 9 meses, y diluye la empresa un 4%. Al final no es que salga demasiado rentable, porque, bueno, diluye más la empresa de lo que nos gustaría, y el dividendo tampoco es que sea excesivamente alto. Aparte, lo que es la deuda la tiene bastante elevada, ¿vale? De 5,9, y unos intereses de 1,7, es decir, se intentaría, ¿vale?, que esté justo al revés, que la deuda esté por debajo y que los intereses, aunque sean un poquito más elevados, pero que estén por encima. Esto lo podemos ver en otras empresas, como por ejemplo Realty Income, ¿vale? Que es una empresa un poco más diversificada, que nos da un dividendo bastante bueno, un forward pair bastante bajito para lo que tiene toda la empresa de por medio. Tenemos un drawdown de un 5 y pico por ciento, y aparte, bueno, pues tenemos que la empresa de momento está subiendo en el pre-market, ¿vale? Lo vemos aquí, está subiendo en el pre-market, una evaluación de media-baja aproximadamente, tocando máximos históricos. Entonces, esto, como ya digo, les viene muy bien a las empresas de rates, porque se permite financiarse a un menor coste de deuda. Esto también que tenemos por aquí, bueno, pues que la empresa final, al ser muy diversificada, ¿vale? Pues tiene récord en ventas, récord en beneficios, aunque están estancadas las dos cositas, ¿vale? Por lo que veis aquí, ¿vale? Están estancadas las dos cositas por aquí y por aquí justamente. Entonces hay que tener eso también en cuenta, pero pueden ser buenos momentos, ¿vale? Por justamente estos parámetros de por aquí, que permiten a la empresa endeudarse un poquitín más con la bajada de tipo de interés, para poder repartir un mejor dividendo, ¿vale? Como ya esperamos, tenemos ahora mismo un 5,41 de dividendo,
y en los próximos 12 meses lo suben a 5,46. No es una subida muy grande, pero bueno, aquí no es que sea la mejor del mundo, ¿vale? Pero tenemos una devaluación de 4,50. Al final el dividendo es mayor, ¿vale? El dividendo aquí es mayor que lo que se diluye la empresa. Con lo cual al final, bueno, pues es un poco un término medio en estos casos. Obviamente la deuda la tiene también bastante elevada, de 5,7, ¿vale? 5,9 a la otra, 5,7 en esta, entonces está un poquito mejor en cuanto a deuda. Y los intereses son más bajitos que en las otras que hemos estado viendo. Y ya para terminar, quería traeros la que para mí es una de las mejores empresas de rates, ¿vale? Que es Brick Storage, ¿vale? Que sería la empresa que menos diluye, obviamente está subiendo por la bajada de tipo de interés en el pre-market, está a buenas valoraciones y reparte un buen dividendo, está justamente en la media de valoración, como se ha mantenido en toda su historia. Entonces esto sería un muy buen punto a tener en cuenta, pues si la queremos tener en cartera, ya que está en un punto de drawdown de casi un 20%, pero lo importante, ¿vale?, es que la empresa se va manteniendo, ¿vale?, en rango lateral. En cuanto bajen un poquito más los tipos de interés, seguramente veremos cómo pasa justamente en estos puntos, ¿vale? Se mantiene en rango lateral una temporadita para luego volver a despegarse hacia arriba y tener todo eso ganado. Obviamente es más cara que las otras, ¿vale? 284 es más cara, pero es un poquitín mejor. ¿Por qué? Porque incluso ahora veo, cuando veamos el tema de ventas y beneficios, es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque diluye menos la empresa, ¿vale? En el otro lado diluye mucho la empresa, aunque daba un buen dividendo, y en este caso, ¿vale?, tenemos un buen dividendo de 4,22, lo van a subir a 4,28 y diluye muy poquito la empresa, con lo cual sería de los mejores rates a tener en cuenta. Lo único que eso sí, ¿vale?, hay que tener en cuenta el coste por cada acción que compremos de 284,13 dólares. Obviamente, manteniendo en cuenta que tenemos aquí en récord en ventas y los beneficios que poquito a poco, después de estar estancados, van subiendo, pues sería a lo mejor un buen momento para tenerla en cartera si la queremos tener. Recordar que todos los free cash flow que recogen, ¿vale?, lo entregan en forma de dividendo, entonces se suelen mantenerse estables, salvo que hagan adquisiciones y demás, que de momento no parece que haya nada más. Es cierto que aquí recuperan un poquitín, ¿vale?, pero no es una cosa a tener muy en cuenta, ya que al final se dedican más al tema del reparto de dividendos. Y una cosa a tener muy en cuenta en esta empresa es que la deuda es muy bajita, de 2,8, y los intereses están en 7,7, es decir, son más altos que los que hemos visto hasta ahora, pero la deuda es mucho más bajita, ¿vale?, que la que tenemos en los otros, además, aunque la deuda la tenga en máximos históricos. Supongo que al bajar los tipos de interés, ¿vale?, también podrán recortar en cuanto a la deuda intereses, como hemos visto en estos sitios de por aquí, ¿vale?, que teníamos intereses en estos puntos, ¿vale?, que estaban más o menos altos, ¿vale?, en todos y cada uno de estos ejemplos. Entonces, bueno, pues es un poco simplemente a tener en cuenta todas estas cositas, ¿vale?, para tener simplemente en cuenta el histórico, el tipo de interés, como veíamos aquí en el gráfico, como puede ser que lo empiecen a bajar y sea el momento de empezar a despegar, ya que recordar que cuanto más baja el tipo de interés, más barato es la capacidad de endeudamiento de las empresas, y que al mismo tiempo, ¿vale?, ahora mismo están más preocupados por mantener en riesgo del empleo, ¿vale?, que por el tema del tipo de interés, que puede mantenerlo, aunque está por encima del 2%, pero pretenden, ¿vale?, tenerlo para agosto aproximadamente, obviamente del año que viene, mantenerlo cerca del 2,9, aunque su índice, ¿vale?, su ímpetu es del 1,6 y 1,4. Entonces, bueno, pues con todo esto simplemente ponedme en comentarios qué opináis del recorte de tipo de interés, si creéis que va a seguir bajando, que yo supongo que sí, ¿vale?, aunque es la primera vez que lo baja Powell desde que Donald Trump llegó a recoger el poder. Recordad también que el año que viene, por estas fechas, es cuando está el relevo de este hombre, ¿vale?, de Jerome Powell. Y entonces veremos exactamente si Donald Trump mete a quien él quiere en la Fed para seguir bajando los tipos de interés y poder devaluar más la moneda, poder tener mayor capacidad de comercio y otros muchos más, etcétera. Que bueno, pues como digo siempre, ponedme en comentarios los que opináis, los que creéis que serían, lo que opináis del vídeo, os leo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.